Yo creo que en la vida tenemos momentos eureka. No son momentos cualquiera, son momentos en donde nos damos cuenta qué queremos ser y hacer en la vida. Son momentos en donde nos transformamos profundamente y desde ahí no volvemos a ser las mismas. Yo he tenido 2 de estos momentos y lo sentí como cuando en las películas vemos gente que hace ciencia y hace un descubrimiento súper importante y grita ¡Eureka! El primero de esos momentos los viví durante el colegio. Mi mamá y mi papá, ambos son profes, y tenían estrictas reglas sobre el uso de dispositivos e internet en la casa, lo cual me dejaba a mí con limitadas opciones para hacer cosas durante mis vacaciones, pero afortunadamente teníamos una colección extensa de libros de divulgación científica, dentro de los cuales quiero rescatar Naturalistas Curiosos, un libro de divulgación científica escrito por un etólogo neerlandés llamado Nico Tinbergen. En este libro, por lo menos en el primer capítulo, Nico nos cuenta sobre cómo él y su equipo perseguían avispas a lo largo de un bosque. Y yo ahí supe que el mundo natural tenía demasiadas sorpresas y era necesario que más gente supiera de ellas. Y quiero que se imaginen este escenario. Un naturalista con solo una libreta de campo, una silla, una lupa y andando despacio detrás de una avispa, cuidadosamente para no ahuyentarla y poder comprender su comportamiento. Para mí esto fue alucinante y ese fue mi primer momento eureka, donde yo sabía que quería divulgar ciencia. En el colegio, por supuesto, aprendí ciencias, hice experimentos y maquetas, aprendí sobre las leyes de física y también en las noticias veía cómo de vez en cuando habían reportajes en donde compartían descubrimientos que estaban basados en conocimiento científico. También cuando iba a bibliotecas o librerías veía la extensa colección de información científica que ahí se encontraba. E independientemente del contexto en el cual yo percibía o estaba rodeada de ciencias, podía ver 3 elementos reiterativos. El primero, la ciencia nos ayuda a resolver problemas. El segundo, la ciencia nos ayuda a construir nuevos futuros. Y el tercero, pareciera que la cosa de ciencia es de hombres. A hoy, las 2 primeras me siguen pareciendo incuestionables, pero cuando me pregunté sobre la veracidad de la tercera, mi relación con la ciencia cambió. Las mujeres han aportado a la ciencia, las mujeres han cambiado al mundo con sus descubrimientos científicos. Aun cuando no son visibles, las mujeres siempre han estado ahí. Y es que resulta que hay mujeres en todos lados y en la ciencia también. Este camino no ha sido fácil y hay una cantidad de historias sobre científicas cuyos logros han sido minusvalorados en el mejor de los casos y en muchos otros han sido robados. Hoy les quiero contar la historia de Rosalind Franklin, que es una historia emblemática con respecto a mujeres en la ciencia cuyos descubrimientos fueron totalmente dejados de lado. Entonces, si no saben, Rosalind Franklin es una química que estudió en la Universidad de Cambridge. A sus 26 años terminó sus estudios doctorales y comenzó a trabajar haciendo investigaciones, haciendo uso de una técnica llamada cristalografía. La cristalografía lo que hace es analizar los patrones que forman los cristales sobre platos fotográficos y con base en estos patrones se pueden identificar las estructuras moleculares tridimensionales del objeto de estudio. Ella, junto a su estudiante Raymond Gosling, pudo tomar una foto del ADN, conocida como la fotografía 51, que la pueden ver aquí. Esta fue evidencia crítica en determinar la estructura, cómo se formaba el ADN, y fue resultado de 100 horas de exposición de rayos X con una máquina que la propia Franklin había elaborado. En 1953, un señor llamado Maurice Wilkins decidió entrar al laboratorio de Rosalind Franklin, tomar la foto
y compartírsela a sus compañeros James Watson y Francis Crick sin que Franklin supiera. Con esta foto, James Watson pudo concluir que el ADN se formaba en doble hélice, que no sé si saben, pero pues es la maqueta que nos ponen a hacer en el colegio. Y más aún, en 1962, estos tres señores se ganaron el Premio Nobel de Medicina por sus estudios con relación a la estructura molecular del ADN. Y Franklin nunca fue mencionada. Lamentablemente, la historia de Franklin es supremamente reiterativa en la historia de las ciencias, como es el caso de Mary Tharp. Mary Tharp fue una geóloga estadounidense que fue la primera persona en corroborar la teoría de la deriva continental. Por si no se acuerdan, la teoría de la deriva continental fue propuesta por allá en 1912 y lo que afirmaba es que en el pasado remoto todos los continentes no estaban separados, sino que formaban uno solo llamado Pangea. Mary Tharp en 1957 fue la creadora del primer mapa científico del suelo oceánico que corroboraba esta teoría de la deriva continental. Ella trabajaba en un grupo de laboratorio con otros compañeros y tuvo la oportunidad de dedicarse a la ciencia, siendo que en esta época muchos hombres se habían ido a la guerra, entonces permitían que más mujeres estuvieran desempeñándose en este rol. Sin embargo, ella no podía ir a campo. Debía quedarse en el laboratorio analizando la información porque, por ser mujer, no tenía la fortaleza para afrontar las adversidades del trabajo en campo. Y más aún, cuando le compartió a uno de sus compañeros sus hipótesis sobre la teoría de la deriva continental, él las descartó y las descartó llamándolas ideas de mujeres. Aparte, ella no recibió mérito, sino hasta que este señor que descartó sus ideas se murió en 1977. Y es que yo ahí me pregunto, ¿qué tienen de malo las ideas de mujeres? ¿Y por qué las descartamos inmediatamente? Si fue una mujer la que descubrió el radio, un elemento fundamental hoy en día para el tratamiento de cáncer, que la deben conocer, Marie Curie. Fue una mujer la que describió las complejas dinámicas sociales que tienen los chimpancés, mostrando las semejanzas que tienen con las comunidades humanas y más o menos poniéndonos a reflexionar sobre nuestro lugar en el planeta, Jane Goodall, y fue una mujer la que propuso un modelo pedagógico que se enfocara en el desarrollo de cada infancia en vez de homogenizar los procesos de aprendizaje, María Montessori. Y también fue una mujer la que comprobó la existencia de los agujeros negros. Esta mujer, llamada Wanda Díaz Merced, comprobó la existencia de los agujeros negros haciendo uso de sus oídos y no de sus ojos, utilizando una metodología llamada sonificación. Básicamente lo que hace la sonificación es tomar datos visibles y traducirlos a datos audibles, como el tono, el ritmo, el volumen. Y ella ha sido una de las pioneras en esta metodología, porque aparte ella no nació ciega, ella se fue quedando ciega mientras estudiaba, por lo cual tuvo que encontrar otra manera de poder entender el mundo cuando uno de sus sentidos pues se estaba deteriorando. Con los descubrimientos de Wanda Díaz Merced, los astrónomos y las astrónomas pudieron ver que para entender el espacio y poder identificar agujeros negros era mucho más fácil y habían menos sesgos utilizando datos audibles y visibles, la combinación. Así como Rosalind Franklin, hay muchas mujeres que no han recibido mérito en los premios Nobel. Como pueden ver aquí, son minoría las mujeres dentro de los premios Nobel, y esto responde a diferentes elementos. Y es que cuando una mujer gana un premio Nobel, generalmente se resalta su condición de minoría. Entonces tenemos, por ejemplo, Andrea Ghez, la cuarta científica en ganarse el premio Nobel de Física, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, la primera dupla en ganarse el premio Nobel de Física. Así se hacen los reportajes porque efectivamente las mujeres son minoría en los premios Nobel.
Pero esto no pasa tanto, por ejemplo, cuando tenemos premios Nobel de literatura, porque las letras y la expresión de los sentimientos es propio de lo femenino, siendo que las ciencias nos venden la idea que requieren de racionalidad y objetividad, y las mujeres somos demasiado emocionales para ver el mundo tal y como es. Y estas nociones objetivistas, racionales, de lo que nos han dicho que es la ciencia, han generado un desarrollo científico que subraya la acumulación de conocimiento, ¿cierto? Entonces tenemos un montón de información, un compendio de datos, pero esto implica una conciencia social limitada y tenemos metodologías supremamente rígidas que responden y se adaptan a un número muy limitado de situaciones. Y necesitamos más, ¿no? Necesitamos más diversidad porque la ciencia lo que requiere es explicarnos el mundo y resulta que nuestro mundo no es estático, no es rígido, no es homogéneo. Nuestro mundo es diverso y la ciencia debería acoplarse a esa diversidad en vez de homogenizar todo. Por eso es tan importante tener mujeres que ganen premios prestigiosos, tener mujeres que lideren proyectos de investigación, tener mujeres que encabecen puestos importantes dentro de la academia, porque es así como se diversifica y se comienza a diversificar este mundo tan homogéneo que es la ciencia. Y uno de los ámbitos que más diversidad necesita es la medicina. Nos suelen decir o tenemos en la cabeza el imaginario que un paro cardíaco lo identificamos por se nos duerme el brazo izquierdo y nos duele el pecho y resulta que solo 1 de cada 8 mujeres presenta estos síntomas. Una mujer cuando tiene un infarto suele presentar dolor estomacal o fatiga extrema por hasta 18 horas. Este desconocimiento también parte de la noción de que creemos que la diferencia entre cuerpos masculinos y femeninos se basa únicamente en nuestros órganos reproductores, pero no es así. Diversos estudios han demostrado que los cuerpos femeninos y masculinos difieren en elementos como la capacidad pulmonar, la probabilidad de contraer enfermedades autoinmunes y también el funcionamiento del sistema cardíaco. Esta falta de conocimiento frente a lo que son los cuerpos masculinos y femeninos y su diferenciación se debe en gran medida a la exclusión sistemática de las mujeres de los ensayos clínicos. Por ejemplo, entre el 1987 y el 2012, tan solo 25% de mujeres fueron incluidas en ensayos clínicos y pues así es muy difícil entender cómo funcionan nuestros cuerpos. Y esta exclusión tiene efectos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas fueron un hito femenino en la historia, ¿cierto? Y a hoy presentan una larga lista de efectos secundarios. Son la droga legal más consumida y distribuida a nivel mundial. Y como es que 70 años después de su descubrimiento o creación, seguimos teniendo los mismos efectos secundarios y seguimos expuestas a esto, sencillamente porque las personas que hacen el producto no son las que lo consumen. Entonces, esto a mí me puso a pensar mucho sobre nuestro lugar como mujeres dentro de la ciencia, ¿cierto? Y es que nos hacen creer que la ciencia no es nuestra, pero resulta que la ciencia ha sido y seguirá siendo nuestro lugar. Ser científica hoy e históricamente es un acto de rebeldía, es luchar contra las estructuras que evitan que las mujeres no puedan terminar sus estudios de pregrado y de posgrado. Es luchar contra esas dinámicas de poder dentro de las instituciones académicas. Es luchar contra el hurto de ideas, como le pasó a tantas otras científicas en el pasado. Pero es que resulta que la naturaleza nos invita a dialogar
nos invita a entenderla y la naturaleza en su diversidad requiere que la entendamos desde una diversidad de perspectivas. Es por eso que es necesario entrar en este diálogo y dejar oír nuestra voz, pero más aún, hacernos oír. Teniendo en cuenta mis momentos eureka, yo decidí divulgar ciencia, pero decidí divulgar ciencia hecha por mujeres. Decidí visibilizar a estas mujeres y abrir un espacio en donde se habla de científicas, no solo el 11 de febrero, sino todos los días del año, porque las científicas estamos en la ciencia todos los días del año. Dentro de este espacio abrí pues una cuenta de Instagram que ha ido creciendo poco a poco y construyendo una comunidad en torno a estos conocimientos brindados por mujeres. En este contexto hemos hablado sobre ilustración científica, las matemáticas y su relación con la ciencia. Hemos hablado sobre museos como espacios de divulgación y las perspectivas transgeneracionales de lo que es la ciencia. Y al abrir esta cuenta, yo me di cuenta que tenemos todavía mucho potencial para visibilizar a las mujeres y que somos muchas las que estamos en esta labor, las que estamos en la labor de visibilizar lo que están haciendo las mujeres en la ciencia. Y es por eso que la idea no es mostrar que nosotras podemos hacer lo mismo que nuestras contrapartes masculinas. No es mostrar que podemos analizar de la misma forma, llegar a las mismas conclusiones, que tenemos la misma devoción científica, porque eso aparte de obvio es irrelevante. La idea es mostrar que en este diálogo en el que nos está invitando el mundo para entenderlo, nosotras también estamos incluidas. Y la idea también es resaltar la necesidad de que las nuevas generaciones tengan claridad sobre al menos 3 verdades. Primero, la ciencia nos ayuda a resolver problemas. Segundo, la ciencia nos ayuda a crear nuevos futuros. Y tercero, evidentemente, la ciencia no es cosa de hombres, es cosa de todas y de todos.